Buenas tardes a todos. Tenemos una nueva sesión de RoboTrader que tenemos en esta ocasión al grupo de Arfima Trading, que es una empresa de trading propietario. Ahora ya nos contará Santiago Bavío, que es el que nos va a dar la conferencia. Y os dejo con él. Son presentaciones algo técnicas y muy interesantes siempre. Así que os dejo con Santiago. Genial, pues nada, muchas gracias Eduardo. Efectivamente, bueno, pues eso, me llamo Santiago y voy a hacer esta presentación de Arfima, y para ello me voy a centrar en algo muy típico, una parte bastante, digamos, central de nuestro negocio, que es un poco modelos de trading sobre la curva de Euribor. También explicaré lo que es. Bueno, vamos a empezar un poco, si os parece, contando quiénes somos, cuál es nuestro negocio, etcétera. Nosotros somos una firma de trading propietario, ¿vale? Trading propietario significa nosotros no somos un fondo al uso en el sentido de que pues viene gente, deposita dinero en, pues eso, en nuestra empresa y nosotros pues lo movemos y escogemos oportunidades de inversión, sino que directamente hay un capital interno y nosotros ese capital pues lo movemos. Esto lo que nos permite, por ejemplo, es tener acceso a, digamos, nos libera de un montón de regulación y nos permite pues tener acceso a hacer trading en derivados con unas cantidades que, bueno, pues que con otro tipo de estructuras legales no estaría permitido. Nosotros, bueno, nos encontramos en Madrid, sí que es cierto que, bueno, digamos, tenemos una herencia de Chicago. Esto solía ser una empresa de, pues buscar, se llama Transmarket Group, solía ser una, pues es una empresa de Chicago que, bueno, todo el tema de 2008 y tal, cerró un poco las oficinas que tenía dispersas por el mundo y pues los chicos de aquí de Madrid que se vieron con fuerza, con ganas y sobre todo con rentabilidad, pues dijeron nosotros vamos a seguir. Y así es un poco como surgió Arfima Trading, ¿vale? Lo dicho, eso, somos trading propietario, que bueno, nuestro objetivo es encontrar estrategias incorreladas, sistemáticas y cuantitativas, ¿vale? Un poco la idea, ¿vale? Que esto a veces un poco a la gente le sorprende, nosotros nos es independiente la dirección en la que se mueve el mercado, ¿vale? Nuestro objetivo en ningún caso es intentar entrar a valorar si la bolsa va a subir, si la bolsa va a bajar, si los tipos van a subir, si los tipos van a bajar, en absoluto, ¿vale? Nosotros en ese sentido sí que tenemos una cultura muy rigurosa de decir, nosotros no queremos exposición a factores macroeconómicos. ¿Por qué? Porque, bueno, principalmente somos matemáticos, físicos, ingenieros, computer scientists. Entonces, digamos, nosotros no sabemos predecir qué es lo que va a pasar con todas estas variables macroeconómicas. Si los economistas saben o no, eso es otro tema, no voy a entrar a valorarlo. Y entonces nosotros un poco lo que buscamos, en vez de, pues eso, digamos, tener una opinión sobre qué va a pasar con factores macroeconómicos, lo que buscamos más bien es pues dar liquidez, ¿vale? Ahora explicaré un poco más en detalle a qué me refiero con esto. Pero eso, la idea fundamental de esta slide es un poco transmitir que nosotros no entramos a intentar hacer predicciones ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo del mercado, ¿vale? En su lugar nosotros, bueno, utilizamos pues eso, aquí un enfoque, digamos, científico y bueno, pues damos liquidez y hacemos trading en productos derivados principalmente de tipos de interés, como la curva de Euribor que os voy a presentar ahora, pero también en equity. Equity sería pues temas de acciones más tradicionales que le puede sonar a todo el mundo, materias primas, que ahora están muy de moda con todo el tema de Rusia, y productos de FX, de tipo de cambio, digamos. Como he dicho, nosotros pues no somos el fondo tradicional, digamos, de unos economistas analizando unos balances de unas empresas o unas variables macroeconómicas, sino que, bueno, pues somos un equipo más bien de matemáticos, físicos, computer scientists, también hay economistas y ingenieros y, bueno, pues eso nos centramos más en análisis un poco de datos, digamos, y análisis estadísticos, ¿vale? Como podéis ver, somos muy interdisciplinarios y es algo que valoramos mucho, pues porque, digamos, en un problema tan abierto como los mercados financieros, todo esto la creatividad, el encontrar distintas maneras de pensar, varios enfoques, pues es algo que está muy valorado. Lo dicho, nosotros entendemos un poco los productos económicamente en el sentido de, bueno, pues cómo se relaciona con otros productos, cuáles son un poco pues eso, las variables que van a afectar a este producto, principalmente para cubrir esos riesgos. Y una vez entendemos un poco la estructura interna que tiene el producto, hacemos análisis estadísticos, tanto de su comportamiento aislado como principalmente su relación con otros productos. Nosotros nos podríamos definir como, se conoce como Relative Value Traders, ¿vale? Lo dicho, no tenemos exposición a factores macroeconómicos, sino que simplemente tradeamos
siempre unos productos contra otros, de tal modo que nos eliminamos esa exposición macroeconómica y aspiramos a capturar un poco las ineficiencias, los desequilibrios que aparecen localmente, ¿vale? Que es lo que pongo aquí. Un ejemplo muy básico, ¿vale? Pero que ya no pasa, porque los mercados son suficientemente eficientes para evitar esto, ya no pasa al menos de manera muy evidente, pero un ejemplo para que entendáis conceptualmente qué es lo que hacemos. Puede pasar, por ejemplo, es que haya, digamos, un futuro de tipos de interés, ¿vale? Para cubrir una cierta exposición a un tipo de interés, y a lo mejor de repente llega un banco muy grande, como puede ser el Santander o el BBVA, y quiere cubrir esa exposición, ¿vale? Entonces llega y ¡pum! Claro, son una empresa mastodóntica y tiene que comprar una cantidad de futuros increíble. Como compra mucho de un contrato, ese contrato se deprime, ¿vale? Pero puede haber varios contratos que sean muy similares a ese contrato y den una exposición similar. Entonces ahí nosotros lo que haríamos sería comprar ese contrato que, por ejemplo, el BBVA está golpeando y está deprimiendo, y a lo mejor vender un contrato que tenga al lado y que tenga un comportamiento económico y estadístico similar. De tal modo que intentamos cerrar esta ineficiencia que aparece temporalmente, pues debido a eso, a los flujos de mercado de los agentes que son muy grandes. ¿Vale? Y bueno, nada, aquí simplemente decir que somos una empresa que valora mucho la colaboración y sobre todo que somos muy horizontales, muy informales, y aquí, bueno, las ideas es lo típico, no se valoran, lo típico que se dice, pero es verdad, no se valoran en base un poco a la jerarquía, sino pues en base a la calidad de la propia idea y de lo bien que puedas comentar la idea. Para contaros un poco un ejemplo de lo que hacemos, tengo que introducir primero uno de los productos más paradigmáticos que tradeamos nosotros, ¿vale? Que es, digamos, la curva del Euribor, ¿vale? El Euribor probablemente os suena a todos, un poco a raíz de todo el tema de las hipotecas y tal, ¿sabes? O vuestros padres en algún momento han mencionado la palabra Euribor. El Euribor no es más que, bueno, digamos, es una especie de constelación de tipos de interés, pero del que vamos a hablar nosotros en concreto es el Euribor a 3 meses, ¿vale? ¿Qué es el Euribor a 3 meses? Básicamente, muchas instituciones europeas diariamente, ¿vale? Se hacen préstamos de dinero, muchas instituciones financieras, ¿vale? Un banco le presta dinero a otro, etc. Y entonces, al final del día, ¿vale? Vamos a tener un número de transacciones de préstamos que se hacen bancos, ¿vale? Pues vamos a intentar coger lo que se hace, lo que se hace para calcular el Euribor, es coger todas esas transacciones, ponderarlas y ver un poco cuál es el tipo de interés medio de los préstamos a 3 meses que se están realizando hoy, ¿vale? Entonces, hoy es 21 de marzo, creo, o cuando sea, va a salir un número, que sería el resultado de calcularlo con los préstamos de ayer, que va a ser, vale, si tú quieres pedir prestado a 3 meses, de media vas a pagar esto, ¿vale? Entonces, cada día tú tienes una serie histórica que cada día te dice cuánto cuesta pedir prestado a 3 meses, ¿vale? ¿Cuál es el tipo de interés de pedir prestado a 3 meses? ¿Vale? Este es el concepto del Euribor, ¿vale? Y sobre el concepto del Euribor creamos un contrato derivado, ¿vale? Un futuro. ¿Cómo funciona este futuro? Este futuro básicamente son unos instrumentos que nos permiten apostar, básicamente, nos permiten apostar contra otra persona cuál va a ser el valor del Euribor dentro de un cierto tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora los contratos más típicos que hay, que son los que son de junio, ¿vale? Yo sé que esto es un poco lío, es sencillo, pero son muchas cosas, ¿vale? De junio, de septiembre, de diciembre y de marzo, ¿vale? Son los 4 contratos de futuros que hay principalmente. Entonces, ahora, por ejemplo, que estamos a 21 de marzo, el de marzo ya ha caducado, y lo que tenemos un producto, un futuro que nos permite apostar sobre cuál va a ser el valor de ese Euribor, que como he dicho se calcula diariamente, cuál va a ser el valor de ese Euribor el tercer miércoles de junio, ¿vale? Eso nos lo permite el contrato de junio 22. Pero luego también hay un contrato de septiembre 22 que nos permite apostar cuánto va a valer el Euribor en el tercer miércoles del 22 de septiembre. Y también tenemos un contrato que nos permite apostar cuánto va a valer el Euribor el tercer miércoles de diciembre, ¿vale? Así sucesivamente tenemos más o menos 20 contratos, de hecho más, que nos permiten pues eso, hacer apuestas un poco sobre cuál va a ser el camino de los tipos de interés, ¿vale?
Esta es la idea conceptual. ¿Vale? Nosotros tenemos un poco el camino que van a ir haciendo los tipos de interés europeos y nosotros tenemos unos productos que nos van permitiendo apostar sobre ese camino. ¿Vale? Esto es lo que vamos a llamar la curva de Euribor. Nos referimos a ella como la Euribor Term Structure. ¿Vale? Un poco cómo va a evolucionar. Los productos, pues nada, son futuros financieros tradicionales, ¿vale? En el mercado se ven, en vez de verse como el tipo de interés, ¿vale? Se ven como 100 menos el tipo de interés. Os preguntaréis, ¿pero por qué hacemos esto? Bueno, esto es básicamente una cuestión de tradición en los mercados financieros, que básicamente, bueno, es para que coincida un poco con lo que pasa en los bonos, ¿vale? De tal modo que si tú dices, oye, yo estoy comprado, significa que tú estás apostando que va a disminuir el tipo de interés. Y si dices yo estoy vendido, estás apostando a que va a aumentar el tipo de interés, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que esto es simplemente para, pues, ¿sabes? Como una trampa para que podamos utilizar la misma palabra para bonos y futuros, básicamente. Bueno, estos productos, la manera que tienen de que efectivamente coincida su valor con el Euribor, ¿vale? O sea, para que la manera que tienen de ser una apuesta efectiva sobre el Euribor es que son un contrato que dicen, vale, cuando se llegue a el tercer miércoles de junio, ¿vale? Nos vamos a intercambiar un dinero que es la diferencia entre lo que decimos que va a valer hoy, el Euribor en junio, y lo que efectivamente acaba valiendo el Euribor en junio, ¿vale? Entonces, esa diferencia de dinero me la pagas tú a mí o te la pago yo a ti en función de a quién la haya salido bien, ¿vale? Entonces, esto es un poco la manera que tiene el contrato de garantizarse que efectivamente si yo apuesto que va a pasar esto y acaba pasando eso, efectivamente gana dinero. Esto simplemente lo comentamos un poco porque a veces esto es lo que se llama financial settlement, ¿vale? Porque a veces hay un poco la confusión, no la confusión, bueno, digamos, el pensamiento de que todos los futuros implican un intercambio de un producto, de una materia prima, de un producto físico, de un producto real, digamos, cuando el contrato vence, ¿vale? Y bueno, simplemente comentar que no necesariamente pasa esto y que bueno, de hecho, en la mayoría de los productos que nosotros hacemos no es el caso. Pero bueno. Una cosa que yo creo que merece la pena comentar es el hecho de, bueno, vale, muy bien, ¿no? Esto me permite apostar sobre qué va a pasar con los tipos de interés. ¿Cuál es el valor de esto, no? Al final, o sea, ¿por qué? Digamos, ¿no? Igual aquí me estoy poniendo un poco filosófico, pero ¿de qué sirve esto para la sociedad si al final es una apuesta entre tú y yo, ¿no? O sea, al final, si yo gano dinero, tú pierdes dinero, y si tú ganas dinero, yo pierdo dinero. Aquí no se ha creado valor, se podría pensar, ¿no? Esto es un juego de suma cero. Yo pierdo, tú ganas, o tú pierdes y yo gano, pero en neto no hay nadie más rico ni menos rico que antes. ¿Cuál es el valor de estos productos? El valor de estos productos está enfocado principalmente para un tipo digamos, de agentes que participan en estos mercados, que son los hedgers, ¿vale? Es un poco lo que os decía antes, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ser el Santander, o tú puedes ser un banco cualquiera, o puedes ser una empresa, o puedes ser un agente, digamos, económico real, de cualquier tipo, que tienes una cierta exposición a los tipos de interés, ¿vale? Digamos, ¿no? Yo tengo bueno, yo soy una empresa, voy a hacer un cierto proyecto, voy a tener que pedir prestado X dentro de un año, ¿vale? Y yo ahora he hecho mis cuentas y con este valor de estos tipos de interés, mi proyecto me cuadra, ¿vale? Entonces me cuadra el proyecto y yo lo puedo llevar a cabo. Pero ¿qué pasa? Imaginaos que tengo que empezar el proyecto hoy y que ese dinero lo tengo que pedir dentro de un año. Pero ¿qué pasa? Yo empiezo el proyecto hoy y al final yo como empresa tengo un cierto riesgo de que esos tipos de interés se me muevan, ¿vale? Pues lo que hago básicamente es recurrir al futuro. Entonces lo que me permite el futuro es que esta apuesta digamos, se encaja con otro riesgo que tengo yo, ¿vale? Pues eso, como empresa, y al final lo que me permite esto es transferirle el riesgo a otra persona, ¿vale? Entonces yo tengo, digamos, yo como empresa, como voy a tener que pedir un préstamo dentro de un año, tengo una cierta exposición al movimiento de los tipos de interés, entonces, por otro lado, me meto en otra apuesta que me da una exposición contraria a esos tipos de interés y al final yo, ¡pum!, me borro esa exposición, ¿vale? ¿Qué es lo que suele pasar? Claro que al final lo que sería perfecto sería que yo como empresa, ¿vale?, coincidiese justo con otra empresa o con un banco que en vez de pedir prestado va a prestar dinero. Entonces, su riesgo y mi riesgo, ¡pum!, se cancelan y nos quedamos todos perfectos y ya está. Pero ¿qué es lo que suele pasar? Que
un hedger no encuentra otro hedger. Digamos, una empresa que va a cubrir un préstamo no coincide con otra empresa que cubre un préstamo. Y ahí, de intermediario, para ese desequilibrio que surge, porque de repente pueden llegar un montón de gente que quiere cubrir en un sentido o en otro, cuando aparecen esos desequilibrios entre el número de gente que quiere cubrir exposición positiva y el número de gente que quiere cubrir exposición negativa, cuando aparece ese desequilibrio, ahí es donde entramos nosotros. ¿Vale? Nosotros somos los speculators en este caso, ¿vale? Entonces, pues eso, hay dos grandes tipos de agentes que requieren de este producto, que pues son por un lado pues eso, los hedgers, que son gente que quiere cubrir un tipo de exposición, y otra gente, como nosotros, que somos los especuladores, que, digamos, ganamos dinero a base de aguantar el riesgo temporalmente hasta que aparezca otro hedger. De tal modo que, digamos, engrasamos ese mercado, ¿vale? Le damos liquidez. Para que veáis un poco, ¿no? en la práctica qué forma tiene esto. Esto sería, bueno, estos son datos del 16 de febrero de 2022, ¿vale? Aquí tenéis un poco lo que estos mercados de futuros indican que va a pasar con el Euribor, cómo va a evolucionar el Euribor, ¿vale? Entonces, básicamente, el mercado estaba diciendo, bueno, tercer miércoles de marzo del 22, el Euribor va a valer menos 50. El tercer miércoles de junio del 22, el Euribor va a valer menos 39. El tercer miércoles de septiembre del 22, el Euribor va a valer menos 17. Y así sucesivamente. Y como veis, pues podemos venir a este producto, por ejemplo, y apostar cuánto va a valer el Euribor en diciembre del 25. ¿Vale? Entonces, si yo creo que va a valer más de 85, por ejemplo, pum, pues tomaría una cierta posición. ¿Vale? Esto que veis aquí es el valor que mostraban en ese momento los contratos, y las líneas rojas, ¿vale? Lo que muestra es el movimiento que había realizado en ese día esos contratos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este contrato había el tipo de interés implícito que marcaba el contrato de marzo 26 había caído 7 puntos básicos, ¿vale? Si os fijáis, aquí hay un cierto patrón, que es que, bueno, a partir de este contrato de marzo del 23, todos más o menos se han movido lo mismo, ¿vale? ¿Es esto una casualidad? No. Los datos nos muestran que no lo es. Un segundo, que veo aquí en el chat que... Vale. Vale, si queréis, bueno, hago una pequeña parada que yo voy a explicando aquí una parte un poco densa. Vale. Entonces, pregunta primero Javier González. ¿Son contratos a vencimiento o se puede comprar y vender sin llegar a vencimiento? Siempre se puede comprar y vender sin llegar a vencimiento en realidad, ¿sabes? Al final es un contrato, es un contrato como una cosa cualquiera, y yo si encuentro a otra persona a la que le puedo colocar ese contrato, pues ya está. En nuestro caso, efectivamente, claro, siempre lo vendemos sin llegar a vencimiento. De hecho, nosotros, por decir un número, a lo mejor tenemos de media mantenemos los contratos 3 días, a lo mejor, por decir un número así aproximado, ¿vale? Entonces, efectivamente, tú haces una apuesta y van pasando cosas, esos contratos, el valor de esos contratos se mueve y sin que llegue a vencimiento, yo lo deshago. Y me llevo la diferencia, que puede ser una ganancia o una pérdida. Se puede vender, comprar y vender, efectivamente, cuando quieras antes de llegar a vencimiento. Si queréis, hacemos una pequeña parada aquí, si alguien tiene alguna pregunta y quiere que la resuelva, que yo sé que esto a lo mejor al principio es un poco una cosa que choca un poco. ¿Preguntas? Yo tengo una curiosidad, cuando dices que el futuro vale menos 50, ¿puede valer menos 50 o puede valer un número negativo o un número positivo? Claro, sí, el futuro puede valer cualquier número. De hecho, es que el Euribor está valiendo menos 50 ahora mismo. Bien. Exacto, el futuro puede tomar cualquier número. Vale, bueno, pues yo creo que... A ver. En esa gráfica indica que los contratos del Euribor van a subir en el futuro, ¿o no es así? Claro, efectivamente, esta gráfica, digamos, ignorando estas rayas rojas que son un poco el movimiento que ha tenido ese día, ¿vale? Esta gráfica lo que indica es que el mercado cree que lo que va a pasar con el Euribor es, bueno, pues va a valer primero menos 50 y luego va a ir subiendo poco a poco, va a ir subiendo poco a poco, y luego se va a estabilizar alrededor de estos valores. Eso es lo que cree que va a pasar el mercado con el Euribor. Entonces el mercado, digamos,
en 2025 el mercado cree que el Euribor de media pues va a ser, pues eso, 85. Eso es. Esto lo que indica, esto es, digamos, una forma muy típica de estas curvas, ¿vale? Esto lo que indica es, bueno, pues va a llegar aquí y en diciembre el Banco Central va a subir tipos de interés y luego va a subirlos un poco más y luego ya va a dejar de subir. Entonces, pues eso, va indicando cómo el mercado cree que el Banco Central va a ir subiendo los tipos de interés. En rigor esto no es estrictamente así porque hay un detalle, pero bueno, podéis ignorarlo. Esto es un poco cómo el mercado cree que el Banco Central va a subir los tipos de interés. No sé si, bueno, yo creo que se ha entendido. Bueno, si tenéis alguna pregunta, a ver. Aquí vamos. Ahora vamos a contar eso, ¿vale? Ahora vamos a contar el tema del PC. Vale, bueno, la idea es, pues eso, ¿no? Nosotros observamos este tipo de movimientos y esto no es nada extraño, es muy habitual que estos contratos se muevan muy en tándem todos, ¿vale? Y efectivamente, si hacemos un PCA, un análisis de componentes principales, que básicamente, ¿qué es? ¿Qué es un análisis? No sé si todos lo conocéis, los conocéis. Bueno, voy a explicar muy rápidamente qué es un análisis de componentes principales. Un análisis de componentes principales lo que nos permite es que, bueno, tenemos un punto en un espacio vectorial de X dimensiones, por ejemplo, R20, ¿vale? Nuestro punto sería la curva, ¿vale? La primera entrada del vector vale menos 50, la segunda entrada del vector vale menos 39, la siguiente entrada vale menos 17. Y así tendríamos todo un vector de, digamos, 20 componentes, ¿vale? ¿Y qué es lo que queremos? Lo que queremos es quitarle dimensionalidad a esa curva, ¿vale? Existe la posibilidad de que todos los contratos sean totalmente diferentes en su totalidad, digamos, y no tengan nada uno que ver con el otro, en cuyo caso nosotros nos quedamos sin negocio, porque como ya os dije, nosotros jugamos un poco a apostar movimientos de un contrato contra otro, entonces si son totalmente independientes, esos movimientos de un contrato contra otro son totalmente independientes y estamos haciendo el tonto. Eso sería una posibilidad. Pero otra posibilidad sería, que es lo que efectivamente pasa, que esos contratos tengan un cierto patrón a la hora de moverse, ¿vale? Y esto es lo que nos permite deducir el TCA. En el caso, por ejemplo, muy sencillo de un, digamos, yo qué sé, un vector, ¿sabes? Una curva de 2 dimensiones, de 2 puntos, ¿vale? Si ploteamos, si hacemos un scatter plot del valor de esos puntos, vemos que puede ocurrir que efectivamente esos puntos en realidad se distribuyen a lo largo de una sola dimensión, ¿vale? Y en realidad, lo que parece que son 2 dimensiones, en realidad es solo una. Si aceptamos que estos movimientos alrededor son muy pequeñitos y decimos que son ruido, ¿vale? Entonces, lo que se podría pensar es, bueno, vamos a intentar hacerle un análisis de componentes principales a estos puntos que tenemos en R20 y vamos a ver si efectivamente hay algunas componentes que nos expliquen esos movimientos macroeconómicos en su totalidad y nos permiten aislar estos ruidos, ¿vale? Que es un poco lo que nosotros vamos a querer tradear. La idea es eso, es un poco una idea habitual en el tema del market making, que es eso, ¿no? Intentar coger una cosa que parecen muchas dimensiones y reducirlo a 3 factores de riesgo y considerar el resto ruido, de tal modo que, bueno, si me golpean en un producto, no sea estrictamente necesario deshacer la posición en ese producto, sino que lo puedo cubrir con otro producto, ¿vale? Y si hacemos esto, en el caso de la curva de los Euriboros, efectivamente observamos, y esto es un resultado muy estándar para las curvas de renta fija en general, observamos que hay una componente muy importante que es básicamente el 60% de la varianza total, aproximadamente, que es el nivel, ¿vale? Esta curva se mueve mucho, pum, así de manera totalmente paralela, como si fuese un palo, digamos, ¿vale? Eso es la gran mayoría de los movimientos que hace. Y esto es muy sensible, es muy volátil y reacciona mucho pues, a noticias macroeconómicas, como pueden ser guerras y tal. Luego hay una segunda componente que tiene bastante importancia, es básicamente un 20% de esa volatilidad, que sería la pendiente, ¿vale? Que es que la curva pues, se empine más, es decir, que van a ir haciendo las subidas más rápidamente o se empine menos, van a ir haciendo las subidas más suavemente.
Y una tercera componente que, digamos, pues es un 10%, digamos 60-20-10, que es la curvatura, ¿vale? Que es, pues eso, un poco dónde se va a colocar el máximo, el mínimo, cómo de amplio va a ser y ese tipo de historias que bueno, eso, como digo, explican más o menos un 10% de toda la volatilidad, ¿vale? Entonces, observamos en los datos que efectivamente estas curvas básicamente se componen de movimientos así y movimientos así. Y que estos son un poco lo que más reacciona así a las noticias macroeconómicas, ¿vale? Un poco los factores de riesgo económicos subyacentes que hay detrás de estas curvas, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿vale? Bueno, nosotros sabemos que al final hay digamos, 3 tipos de movimientos principales en estas curvas. Entonces, ¿qué se suele hacer? Bueno, pues a lo mejor un agente económico podría tener interés en, digamos, apostar sobre esa pendiente. ¿Tú crees que la pendiente tiene que ser mayor o tiene que ser menor? O un agente económico podría tener interés sobre apostar sobre la curvatura, ¿vale? Entonces aquí aparece el concepto de un spread de 2 productos, ¿vale? Que es un diferencial de productos, creo. Que básicamente lo que consiste, por ejemplo, el spread más sencillo en el que se puede pensar es en comprar un producto y vender otro producto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de spread sería el calendar H3, H4. Se le llama calendar este tipo de spread, ¿vale? Que nos permite apostar sobre la pendiente. Entonces, digamos, apostaríamos a que este tipo de interés va a bajar y apostaríamos a que este tipo de interés va a subir. De tal modo que si ocurre un evento de esos fuertes de nivel, nosotros ni ganamos ni perdemos, ¿vale? Esto sería, digamos, una estructura que nos permite apostar sobre qué va a pasar con la pendiente, ¿vale? Entonces ya comienza a aparecer aquí el concepto de valor relativo, ¿vale? Hay movimientos, hay factores macroeconómicos que conseguimos aislar con este tipo de diferenciales y conseguimos concentrar nuestra apuesta en una cosa más concreta como es el movimiento de la pendiente, ¿vale? Estos calendars, ¿vale? A los calendars se llama a este tipo de spreads, son básicamente pues eso, apuestas sobre la derivada de la curva, ¿vale? Y hay a su vez una curva de calendars, que es, como digo, la derivada de la curva, que serían todos estos productos. Y esta curva tiene este tipo, ¿no? Esta forma. Entonces la curva primero tiene derivada positiva, la derivada alcanza un máximo y luego esa derivada va cayendo hasta que se vuelve casi cero. Totalmente razonable, ¿no? Aquí hay un poco de subidas, de repente hay muchas subidas y luego esas subidas van bajando un poco y la pendiente se vuelve cero, ¿vale? Otra vuelta de tuerca, pues esto es un poco como las matemáticas, ¿no? Está la función, la derivada de la función, ¿y qué pasa? Pues la segunda derivada de la función, ¿vale? Pues, del mismo modo que se habla de pendiente, se puede hablar de curvatura, que, como decía, pues bueno, es uno de los movimientos principales que tiene la curva, ¿vale? Entonces, esto es lo que se conoce como flies, ¿vale? Butterflies, que básicamente es una diferencia de calendars, una diferencia de pendientes, ¿vale? Es un spread de este tipo. Y este tipo de spreads son los que utilizan los agentes de mercado para apostar sobre la curvatura de una cierta zona, ¿vale? Entonces, bueno, de nuevo podemos pintar la curva de butterflies, ¿vale? Que sería un poco la derivada de esta curva, que a su vez es la derivada de la curva de Euribor, ¿vale? Entonces estamos apostando sobre la segunda derivada de la curva de Euribor y tiene esta forma. ¿Vale? Aquí hay un máximo de curvatura, perdón, y esa curvatura se va a suavizar. ¿Vale? ¿Cómo se compran estos productos? Bueno, pues hay 2 opciones, ¿vale? Para comprar este tipo de spreads que nos permiten, como digo, apostar sobre pendiente o curvatura. Por un lado, se puede, bueno, hay 2 opciones, ¿vale? Por un lado se puede, pues eso, vender un contrato aislado, ¿vale? Vender, digamos, o comprar el H23 y, por otra parte, de manera independiente, vender o comprar el H24, ¿vale? Entonces iríamos al order book, ¿vale? No sé si sabéis lo que es el order book, el libro de órdenes de esos contratos, ¿vale? Que es lo que veis aquí, donde básicamente esto es la gente que está dispuesta a comprar ese contrato y la gente que está dispuesta a vender ese contrato. Iríamos al order book del contrato, por ejemplo, H23 y iríamos al order book del contrato H24 y podríamos o poner una orden o directamente golpear una orden que hay en el mercado para hacernos con esos productos.
Pero también existe la posibilidad de poner una orden directamente para comprar ese spread, ¿vale? Entonces, del mismo modo que hay order books para los contratos en sí, también hay order books para comprar directamente la pendiente, ¿vale? Son productos que básicamente te empaquetan dos productos y tú puedes comprar directamente la pendiente o poner una orden de compra a un cierto nivel para comprar directamente esa pendiente o esa fly, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que hay una especie de coherencia entre lo que nos dicen los datos y lo que demandan los agentes de mercado, porque los datos nos dicen que hay principalmente tres tipos de movimiento macroeconómico, que es el nivel, la pendiente y la curvatura, y a su vez los agentes demandan productos para apostar sobre el nivel, que son los propios contratos, la pendiente, que son estos packs de 2 contratos, y la curvatura, que son esos packs de 3 contratos. ¿Vale? Y yo creo que este es un buen momento, ¿vale? Para hacer una pausa y, bueno, que formuléis un poco las preguntas que tengáis, si es que tenéis alguna, o si está todo claro, pues nada, continuamos un poco con lo que es la modelización de la propia curva. Preguntas. ¿En qué mercado se negocia esto? Esto es en el ICE. En el ICE. En el ICE, eso es. En general, este tipo de productos se negocian en muchos mercados. Digamos, cada exchange puede tener su propio futuro sobre Euribor con su propia especificación. Y de hecho, por ejemplo, yo creo que, no sé si el CME tenía también o no, o el Eurex, no, yo creo que era el Eurex, sí, perdón, el CME no, el Eurex, que es otro exchange que también tiene unos futuros sobre Euribor. Pero bueno, nosotros en concreto lo hacemos en el ICE, que es donde más líquidos son. En general, esos futuros, a no ser que tengan especificaciones muy diferentes, suelen ir muy a la par porque hay agentes de mercado que se dedican a vender, ¿sabes? Si se separan esos precios, pues un agente de mercado vendería en uno de los mercados y compraría en el otro. Sí, sí. Más preguntas. Sí, ¿se escucha? Sí. Sí, sí. Para hacer, aparte de este algoritmo que están utilizando ustedes, ¿han visto si se puede utilizar otro tipo de algoritmos, por ejemplo, de árboles de decisión o de redes neuronales, etcétera, que pudieran aportar algo más a esta metodología de trabajo que tienen ustedes? Bueno, En este caso del futuro sobre el Euribor y las curvas. el algoritmo, o sea, digamos, un poco los algoritmos todavía no los hemos presentado, simplemente hemos, digamos, descrito un poco cuál es la dinámica general de la curva y bueno, hemos visto cómo un poco el análisis de PCA nos permite, en primera instancia, bueno, entender un poco, ¿no?, cuál es la dinámica y ver bueno, pues eso, que los datos respaldan un poco lo que indica la intuición. Pero bueno, por ahora no hemos hecho ningún modelo, ni hemos hecho nada, simplemente hemos hecho observaciones y descripciones sobre el mercado. Punto número 1. Dicho esto, el modelo es lo que va a venir ahora, pero dicho esto, el modelo que vamos a presentar aquí no es de inteligencia artificial, es un modelo, digamos, un poco, o sea, es más, ¿cómo decirlo? No sé. No utiliza inteligencia artificial. Y nosotros, en concreto, estos modelos no los trabajamos con inteligencia artificial. No sé si en algunos otros modelos de la empresa, en este desde luego que no. Y un poco intentamos buscar como comentar un poco después, intentamos buscar un poco digamos, el edge, el valor, a base de pues, utilizarlos a lo mejor como métodos de ejecución para realizar trades pues eso, nosotros identificamos un trade, identificamos un tipo de zona que queremos comprar o tal, y entonces utilizamos el framework y los algoritmos que presentamos aquí un poco para comprar y vender toda esa zona, porque son muchos contratos, hay que poner muchas órdenes y no puedes simplemente llegar y golpear el mercado, porque entonces digamos, pierdes toda la rentabilidad de la oportunidad, ¿vale? Pero a tu pregunta de ¿utilizamos modelos de Machine Learning en los algoritmos que vamos a presentar? No lo utilizamos. Bueno, si nosotros invitamos a que, oye, si ves que en el framework que presentamos puede ser interesante introducir algoritmos de Machine Learning, pues estaríamos encantados de que nos explicases.
No, sí, además yo simplemente lo decía porque como he visto el spread es bueno, utilizar un spread no es más que utilizar un algoritmo en este sentido de una regresión lineal simple o múltiple, dependiendo. Entonces ahí ya está utilizando un algoritmo. No concretamente de Machine Learning, pero una regresión lineal sí Bueno, puede ser el spread en el calendario con futuro. claro, bueno, dos apuntes por ahí. En primer lugar, sí, o sea, utilizamos muchos, dentro de estos modelos hay estimaciones, como veréis después, que hay que hacer pues de volatilidades, estimaciones pues eso, de regresiones en algunas variantes que tenemos del modelo, en fin, utilizamos, sí, o sea, si entendemos, claro, yo pensé que a lo mejor querías tirar un poco más por tipos de modelos de estos de random forest, de regresiones lineales y tal. No, regresiones lineales, efectivamente, estos modelos los tenemos llenos de regresiones lineales un poco por todos los lados, efectivamente. Aunque sí que es cierto que esas regresiones lineales las utilizamos a lo mejor en partes de pricing, las utilizamos sobre todo para pues, bueno, estimaciones de matrices de riesgo y tal, pero en lo que comentas del spread, en este caso date cuenta, efectivamente, en algunos casos, y algunos chicos de aquí utilizan pues, técnicas de este tipo para construir los spreads, ¿vale? Pero aquí yo los spreads que he presentado, si observas, son números, digamos, no hay betas aquí, no hay nada. No sé si me explico. Estos Sí. spreads están construidos a priori, ex ante, ¿vale? De tal modo que nosotros no aspiramos a que estos spreads tengan un comportamiento estable. No, simplemente los utilizamos porque son los productos que hay en el mercado y son los productos que te permiten, pues, digamos, adquirir el pack entero, cuotar, ¿vale? Poner órdenes para el pack entero, porque si tú haces una regresión si construyes un spread en base a la regresión, ese spread lo tienes que ejecutar tú. Sin embargo, nosotros, que es un poco lo que voy a comentar después, ¿vale? Nosotros nos construimos un spread óptimo con estas estimaciones y ese spread óptimo lo ejecutamos a través de todos estos productos de mercado, ¿vale? De tal modo que si viene una gente y quiere comprar un contrato aislado, ¡pum!, ahí está nuestra orden. Si viene una gente y quiere comprar una pendiente, ahí está nuestra orden también. Si viene una gente y quiere comprar una butterfly de estas de mercado, ahí está nuestra orden también. De tal modo que nosotros tenemos múltiples maneras de acabar construyendo lo que para nosotros es la posición óptima. Pero por ahora solo he hablado de, digamos, de spreads no regresados, porque son los spreads que tú puedes encontrar en el mercado. No sé si me estoy explicando. Sí, lo entiendo. Gracias. Vale. Nada. Bueno, sí, un poco por aclarar eso. Efectivamente, como comentas, hay pues, spreads regresados y todas estas historias. De hecho, esa es un poco la idea que voy a presentar ahora, ¿vale? Pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Vamos a empezar un poco con la modelización de la curva. Y bueno, todo modelo necesita una hipótesis. La hipótesis sobre la que nosotros basamos nuestro modelo, ¿vale? Es lo que aquí hemos llamado la hipótesis de mercado miope, ¿vale? La idea es, cuando cogemos horizontes de tiempo suficientemente largos, ¿vale? El mercado no tiene posibilidad, no es lo suficientemente fino como para, digamos, diferenciar cuánto va a valer el Euribor en diciembre del 24 y el Euribor en marzo del 25, ¿vale? No puede, no es tan fino y no puede saber qué va a pasar entre marzo de 2025 y junio de 2025, ¿vale? Y efectivamente, como observamos aquí, al final a todos estos contratos más o menos les asigna más o menos el mismo valor. Por lo dicho, porque es que ya llega un punto que tú no puedes hilar lo suficientemente fino como para diferenciar uno de otro. Sí que es cierto que aquí en el front, que se llama, pues sí que, oye, va a haber un meeting del Banco Central Europeo dentro de un mes y medio, y entonces en ese meeting sí que tenemos un poco ya la granularidad para decir, oye, si ahí va a haber subidas o no, y entonces aquí en el front sí que es más de esperar, digamos, rugosidades, cambios abruptos, pero una vez nos metemos más en el mid y en el back, pues nosotros, digamos, conjeturamos que el mercado no tiene la capacidad de discernir con excesiva precisión entre un contrato y el siguiente, ¿vale? Esto nos lleva, digamos, un poco más matemáticamente, a formular esta hipótesis en los siguientes términos.
En el mid y en el back de la curva, el mid es la parte central y el back es la parte posterior, ¿vale? Y en contraposición el front es la parte más cercana al momento actual. Esto nos lleva digamos, a transcribir esta hipótesis, ¿vale? A decir matemáticamente, bueno, en el mid y en el back la curva debería de ser suave, ¿vale? No puede tener cambios abruptos por eso, porque carecemos de esa granularidad, ¿vale? ¿Y qué es suave? ¿Cómo definimos suave, ¿no? en este entorno? Bueno, pues como hemos dicho que la curva, en realidad los movimientos principales macroeconómicamente hablando son nivel, pendiente y curvatura. Eso es lo que nos han mostrado los datos, eso es lo que nos muestra un poco la sabiduría popular de curvas de renta fija, es lo que nos muestra en concreto el análisis de PCA. Y luego, por otro lado, nosotros estamos conjeturando que esa curva tiene que ser suave, pues cabría esperar que digamos, oye, mira, la curva en el mid-back debería de ser la curva suave más simple que tenga en cuenta nivel, pendiente y curvatura, porque a partir de ahí decimos el ruido, ¿vale? Entonces buscamos curvas suaves suficientemente simples, pero que consideren movimientos de nivel, movimientos de pendiente y movimientos de curvatura. ¿Esto qué son? Básicamente los polinomios. Entonces nosotros lo que hacemos es proyectar la curva de los euríbores en el espacio de los polinomios de segundo orden, ¿vale? Esto es un poco lo que hacemos aquí, ¿vale? Aquí en verde, en azul tenéis una fotografía del mercado, ¿vale? Y en verde tenéis la proyección de ese mercado en el polinomio cuadrático más cercano, digamos, ¿vale? Entonces, un poco en lo que basamos nuestro modelo es en decir, bueno, vale, pues el precio es, pues eso, un factor nivel ponderado con un beta, un factor pendiente ponderado con un beta y un factor curvatura ponderado con un beta, y todo lo que no sea eso es ruido. Todo lo que no sea eso nosotros lo asociamos, pues eso, que a lo mejor ha venido un banco muy grande, ha golpeado en el libro pues al final digamos, lo ha perforado, y entonces esta rugosidad que aparece aquí, este pico que aparece en septiembre del 24, se debe simplemente a una ineficiencia local que debería corregirse, ¿vale? Esto es lo que nosotros agrupamos en estos Z. ¿Es esto cierto? Bueno, pues si efectivamente estos Z solo son ruido, debido pues eso, a un banco que va y un banco que viene, estos Z deberían mostrar un comportamiento mean reverting, ¿vale? Pues si observamos los históricos de estos Z, que bueno, son la diferencia entre el precio, lo que nosotros consideramos el precio justo, el fair price, ¿vale? Si observamos la serie temporal de estos Z, vemos que efectivamente, bueno, pues se desplaza, tiene sus idas y venidas, pero más o menos oscila alrededor de 0, ¿vale? La línea verde es el valor 0 de este ruido. Entonces, bueno, nuestra idea es simplemente intentar apostar que estos ruidos van a converger a 0, ¿vale? Esa sería nuestra idea, porque bueno, pues eso, es un poco, parece todo un poco coherente y observamos que efectivamente esos ruidos muestran un comportamiento mean reverting, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es, vale, ¿no? Supongamos este contrato del Z24. Aquí, imaginaos, observamos, ¿vale? Un valor de Z, un valor de este ruido de un punto básico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese contrato Z, como os enseñaba antes, se mueve alrededor de 6 puntos básicos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver cómo intento transmitir esto, ¿vale? Nosotros en el contrato Z, en el contrato, vale, igual está siendo un poco lío, en el contrato Z24 voy a coger el contrato U para diferenciar Zs de Us. Un lado es Z asociado a diciembre y otro es Z asociado al ruido. En el contrato U, ¿vale? Nosotros observamos un valor del residuo de, pues eso, de un punto básico, y como estos residuos asumimos que convergen, tenemos un valor esperado en ese contrato de un punto básico. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos un valor esperado de un punto básico, pero ya hemos dicho que hay movimientos de nivel, de pendiente y de curvatura muy violentos sobre los que nosotros no tenemos opinión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un valor esperado en ese contrato de un punto básico, pero tenemos una varianza o una desviación típica de 7 puntos básicos. Esto es algo que bueno, es una oportunidad desde un punto de vista de apetito de riesgo y de evaluación de riesgo-retorno. Eso es una oportunidad que no es razonable para nadie.
¿vale? Porque, digamos, para ganar un punto básico me voy a exponer a 7 puntos básicos. Al final lo que tengo, digamos, si lo intentamos visualizar así en el mundo platónico de las gaussianas, lo que tengo es una distribución gaussiana con una media efectivamente positiva, pero súper abierta, súper ancha. Mi objetivo es intentar extraer este valor esperado, que efectivamente es positivo, intentar extraerlo a base de, pues, intentar acercarme a una distribución más de este tipo, ¿vale? De tal modo que, oye, yo tengo un retorno similar, pero estoy eliminando todo el riesgo asociado. Esto es un problema típico en finanzas, ¿vale? Muy clásico, y la solución que se utiliza para abordarlo es la de la diversificación, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues podríamos decir, bueno, aquí, en este contrato, por ejemplo, ¿no? Este contrato vemos que está un poco caro, ¿vale? Vamos a querer venderlo, pero si lo vendemos solo estamos expuestos a ese nivel. Entonces, a lo mejor lo que podemos hacer es decir, fíjate, si en este contrato, ¿vale? Tenemos también aquí algo de valor esperado. Entonces, en vez de vender este contrato de manera aislada, voy a vender este contrato y comprar este contrato. Es decir, voy a comprar un calendar de los que hablaba antes, ¿vale? De tal modo que me estoy llevando este valor esperado, este otro valor esperado, y además, de repente, de golpe y porrazo, he quitado un montón de esta varianza porque me he eliminado la exposición a nivel, ¿vale? De repente ya los movimientos de ese factor no me afectan, ¿vale? Esto está bien, ya de repente de golpe y porrazo nos hemos quitado una gran cantidad de esa varianza. Pero bueno, sigue quedándonos varianza. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues vamos a llevarlo más allá y en vez de coger un calendar vamos a coger una fly, que es la curvatura, ¿vale? Y en ese caso lo que haríamos sería, pues a lo mejor vender esta, comprar esta, y a lo mejor compraríamos esta, que si bien esta compra concreta no nos da valor esperado, esta compra lo que nos permite es eliminar más varianza, ¿vale? Entonces nos llevaríamos este valor esperado, y aunque aquí no nos llevemos valor esperado, conseguimos reducir mucho esa varianza porque solo vamos a tener exposición al factor curvatura, al factor 3, ¿vale? Y de repente, pum, nos quitamos exposición a esto, perdón, y nos quitamos exposición a esto también, ¿vale? Bueno, esto ya pinta bastante razonable, pero lo queremos llevar un paso más allá, ¿vale? Lo queremos llevar un paso más allá y queremos intentar, de alguna manera, encontrar, como decía, el spread óptimo, ¿vale? Que nos permita capturar las oportunidades que presenta el mercado en términos de riesgo-retorno, ¿vale? Igual ese spread óptimo, como comentaban, no sea uno de los productos que podemos encontrar en el mercado, sino que lo podremos encontrar realizando estimaciones de alguna manera, y ese spread óptimo, pues, como digo, nos permite capturar ese valor esperado y esa varianza. Queremos encontrar ese spread óptimo para, pues eso, para maximizar nuestro riesgo-retorno, y por otro lado querríamos encontrar reglas cerradas de compra y venta de tal modo que podamos poner un algoritmo, ¿vale? Que, pum, opera automáticamente, que gestione todas las órdenes, porque, bueno, esto requiere una cierta agilidad en los cálculos de, pues eso, observar todos los contratos de la curva y en base a todos los contratos yo le doy precio a cada uno de los contratos, ¿vale? Entonces esto, bueno, requiere una relativa rapidez a la hora de ir moviendo todas las órdenes. Observo que hay una pregunta. Pregunta Javier González, ¿y por qué no comprar y vender en el mismo contrato? No entiendo exactamente a qué te refieres. Si no te importa a lo mejor poner el micro o escribir. Sí, me refería a hacer un spread sobre el mismo contrato, o sea, comprarlo y venderlo para tener una posición market neutral, ¿no? Al mercado. Claro, pero si yo compro y vendo el mismo contrato no tengo nada. Claro, lo que pretende es sacar alfa, ¿no? Entiendo de... O sea, no, pero... No mantener una posición neutral. Pero o sea, a ver si te estoy entendiendo bien. Imagínate que en acciones, si yo compro una acción del Santander y vendo una acción del Santander, no tengo nada. Sí, es bueno, exactamente. Está manteniendo una posición, es comprar una de Santander y vender una de BBVA, por ejemplo, que es lo que está haciendo. Eso es lo que hacemos nosotros, exactamente. Claro, tú no puedes coger el mismo contrato porque te quedas sin nada. Si compras y vendes la misma cosa, nada, pagas comisiones y punto, eso es todo.
Pero en nuestro caso lo que hacemos efectivamente es, a lo mejor compramos en el Santander y vendemos en el BBVA. De tal modo que en este caso, por ejemplo, nos quitaríamos la exposición al factor de riesgo del sistema bancario, digamos. Entregado, gracias. No sé si queda más o menos claro. Sí, sí, gracias. Entonces la idea pues es eso, un poco intentar comprar unos y vender otros de tal modo que nos eliminemos estas exposiciones, pero capturemos esas pequeñas oportunidades. Vale, entonces nosotros tenemos esos objetivos. Repito, por un lado, encontrar el spread óptimo de acuerdo a, bueno, claro, naturalmente a lo que nosotros mismos definamos, pero bueno. Y por otro lado, queremos encontrar unas reglas cerradas para ir haciendo esas compras y esas ventas de tal modo que podamos hacer el trading de manera totalmente automática. Para ello presentamos el siguiente framework matemático, ¿vale? Por un lado, bueno, voy a introducir aquí un poco la notación, ¿vale? Por un lado tenemos el vector W, que representa nuestra posición actual, ¿vale? El vector W es un vector de ZM, porque nosotros no podemos, en la vida real, no podemos comprar 1,7 contratos, ¿vale? Entonces va a ser un vector de ZN que, pues por ejemplo, podría ser 0, 0, 1, menos 3. Menos 3 significa que ahí en ese contrato vendemos más 4, menos 7, etcétera, ¿vale? Por otro lado tenemos un vector Z, que este ahora sí está en RN, estos son números reales, que son básicamente el vector de esos residuos, ¿vale? De los residuos de los que hablaba aquí, ¿vale? Que sería pues esta pequeña diferencia, aquí sería negativo este residuo, aquí sería positivo este residuo, etcétera, ¿vale? Entonces tenemos el valor de un residuo para cada contrato. Y luego tenemos una matriz de riesgo, ¿vale? En nuestro caso, una manera simple de escribirla sería esta, ¿vale? Por un lado, ¿vale? Por sencillez en la presentación y tal, vamos a asumir que, digamos, la varianza solo viene de esos movimientos de los factores, ¿vale? De nivel, pendiente y curvatura. Entonces, nuestra matriz de riesgo sería una suma de la matriz, digamos, de covarianzas, ¿vale? De esos factores y una matriz identidad que simplemente nos permitiría, ¿vale? Con un parámetro ajustar el volumen de la posición que queremos tomar, ¿vale? Entonces tenemos un vector Z que básicamente, pues eso, representa el valor esperado de una cierta posición, ¿no? Entonces, si aquí vendemos esto, nuestro valor esperado es el residuo Z, ¿vale? Que sería más o menos un punto básico, por ejemplo. Entonces, el vector Z que representa el valor esperado de una cierta posición y la matriz R que encapsula, digamos, el riesgo de una cierta posición, ¿vale? Entonces nosotros vamos a definir para cada instante de tiempo, para cada foto de mercado, ¡pum!, que realicemos una función de utilidad. Y esa función de utilidad es, vale, realizamos una foto al mercado, observamos un valor de los residuos y con datos históricos estimamos esta matriz de riesgo, ¿vale? Y lo dicho, para cada instante de mercado y cada portfolio posible, cada posición conjunta a lo largo de todos los contratos de la curva, para cada posición vamos a definir el valor de la utilidad, ¿vale? Que es básicamente, esto es una utilidad de tipo Markowitz, digamos, que es básicamente el valor esperado de comprar y vender todos esos contratos que nos diga el vector W, menos la varianza de esa posición. Es decir, valor esperado menos riesgo. Nosotros queremos que esta magnitud sea estrictamente mayor que 0, ¿vale? Y en general lo que queremos es maximizar esta magnitud, ¿vale? Es decir, queremos encontrar el vector W que más retorno me da por unidad de riesgo, entre comillas, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de este framework? Bueno, pues lo primero que vemos es que a partir de ese framework podemos encontrar una lógica para poner órdenes de compra y venta, ¿vale? ¿Cuál es la lógica? Bueno, la lógica es que yo solo voy a realizar una compra o realizar una venta si con esa compra o esa venta tengo más utilidad que la que tenía antes. Es decir, tengo una mayor cantidad de riesgo-retorno, digamos, ¿vale? Entonces, digamos, fijamos bueno, básicamente la idea es ver qué precio y qué cantidad de la orden. Una orden básicamente es un par precio-cantidad, ¿vale? Queremos ver qué par precio-cantidad hace que aumente mi utilidad, ¿vale? Entonces, para una cierta orden,
nuestro valor esperado aumenta esto, que es básicamente Q, la cantidad de contratos que compramos o vendamos, por el valor esperado, que sería lo que nosotros consideramos el precio justo de ese contrato, menos el precio al que lo compramos, ¿vale? Entonces este es lo que se incrementa el valor esperado nuestro por comprar o vender a este nivel de precios, ¿vale? Y por otro lado, esta nueva compra o nueva venta a mi posición global hace que varíe su riesgo, ¿vale? ¿Y cuánto se modifica el riesgo? Pues el riesgo se modifica en esta cantidad, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos ahora? Lo que hacemos es decir, vale, pues por ejemplo, para un bid es una orden de compra. Dada mi posición actual, muy importante, esto es muy importante, ¿vale? Esto es un poco la idea clave que queremos transmitir entre comillas. Dada mi posición actual, ¿vale? El precio a partir del cual yo estoy dispuesto a comprar en un cierto contrato es aquel que me haga que la utilidad aumente. Y ese precio resulta de sumar el precio justo que consideremos para ese contrato menos el riesgo extra que me añada ese nuevo contrato a mi cartera, menos, esto es muy interesante, digamos, este término cruzado entre la posición que yo tengo y cómo se correlaciona con el nuevo contrato que voy a comprar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, imaginamos que yo tengo una cartera en la que tengo muchas ventas hechas. Es decir, yo he vendido varios contratos a lo largo de la curva. Entonces yo ahí tengo una cierta exposición a nivel y tengo bastante riesgo, ¿vale? Entonces, ¿qué me dan estas fórmulas? Me dicen, bueno, el precio al que tú estás dispuesto a comprar, el precio límite, que es este, ¿vale? Al que tú estás dispuesto a comprar es el que tú consideras precio justo, menos el riesgo que te añade ese contrato, pero ahora este término cruzado, como yo he vendido mucho a lo largo de la curva y este vector W está lleno de números negativos y la matriz de riesgo son números positivos, resulta que este número en total es positivo, ¿vale? Entonces, dado una situación en la que yo he realizado muchas ventas a lo largo de la curva, resulta que estoy dispuesto a comprar más caro. ¿Por qué? Porque, bueno, oye, aunque no vaya a ganar tanto dinero, esta compra me quita mucho riesgo a mi cartera. Es un poco lo que os comentaba antes cuando hablaba de la compra de aquí, ¿no? Yo hago esta venta porque me da valor esperado, hago esta compra porque me da valor esperado y voy a realizar una compra aquí porque, aunque no me dé valor esperado, me ayuda a eliminar el riesgo asociado a la curvatura, ¿vale? Pues eso es un poco lo que me permite introducir este término, ¿vale? Esta es un poco la idea. ¿Y entonces qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el algoritmo? Bueno, el algoritmo va a ir poniendo órdenes en el mercado de tal modo que vaya incrementando su utilidad constantemente, ¿vale? ¿A dónde va a llegar? Va a llegar a lo que se denomina portfolio óptimo, ¿vale? Que es aquel portfolio que maximiza esta utilidad, ¿vale? ¿Qué pinta tiene este portfolio para una situación de mercado? Pues aquí serían las líneas azules, ¿vale? En amarillo estamos poniendo aquí de manera totalmente paralela el valor de esos residuos, ¿vale? Si el residuo es positivo, entonces mi modelo me dice que, oye, que el valor esperado es positivo y que habría que comprar. Y si el residuo es negativo, mi modelo me dice que el valor esperado pues, es negativo y que habría que vender, ¿vale? ¿Qué me dice la posición óptima? La posición óptima me dice que, digamos, el spread óptimo, ¿vale? A la hora de calcular el spread óptimo en términos de riesgo-retorno, ojo, no el que más valor esperado tenga, sino el que mejor riesgo-retorno tiene, ¿vale? El spread óptimo a la hora de capturar esas oportunidades que me está presentando el mercado es este azul, ¿vale? Sería vender 2.000 contratos aquí, comprar 5.000 contratos aquí, comprar 2.000 contratos, vender aquí 500 contratos, vender aquí 4.000 contratos, etcétera. En algunos puntos hay fenómenos interesantes como por ejemplo en este, ¿vale? Observar que en este contrato de septiembre 23 el residuo es positivo, es decir, mi modelo me dice este contrato hay que comprarlo porque tiene un valor esperado positivo. Pero en cuanto observo la situación global de la curva, resulta que la función de utilidad me dice no, ese contrato paradójicamente tienes que venderlo. ¿Por qué? Porque vender este contrato
te aporta cobertura a lo mejor a comprar este contrato. Y este contrato tiene mucho más retorno esperado. Entonces, a lo mejor un enfoque naive sería decir, venga, compro aquí 3 contratos y compro aquí 5. Pero un poco lo que me dice esta función de utilidad, lo que me dice es, a lo mejor en vez de comprar aquí 3 y comprar aquí 5, es mucho más óptimo comprar aquí 10, que hay mucho valor esperado, y vender aquí 2 para quitarme gran parte del riesgo que asumo aquí, ¿vale? Y como podéis observar, en la posición óptima, que es la posición azul, fijaos que el propio algoritmo se cuida de tener exposición a nivel, ¿vale? Por cada compra aproximadamente hace una venta. A pendiente, ¿vale? Si aquí compra, aquí luego vende para luego comprar, es decir, de tal modo que no esté apostando sobre la pendiente, y a curvatura, ¿vale? Observáis que tampoco está haciendo una apuesta sobre curvatura, ¿vale? Entonces, el portfolio óptimo, como decía antes, e insisto, es una especie de spread óptimo para capturar todas esas oportunidades que me brinda el mercado, minimizando el riesgo y minimizando mi exposición a nivel, pendiente y curvatura. Y bueno, si hacemos un ejemplo de trading de este portfolio y un poco cómo va construyendo esa posición, cómo va poniendo las órdenes como tal, observamos pues este perfil, ¿vale? Aquí el P&L total sería la línea azul, ¿vale? Y observamos que podemos desagregar ese P&L en fees, ¿vale? En comisiones que pagamos, en ejecución es básicamente cuando me barren y entonces yo he comprado algo que de repente vale menos, porque si se come un nivel del mercado, yo compraba 100 y de repente ahora el mercado es 99, entonces he perdido ahí porque me ha barrido el mercado, digamos, que no he estado lo suficientemente rápido a la hora de moverme. Y luego está el P&L asociado al movimiento de esos residuos, que como vemos efectivamente es la mayoría del movimiento, y luego el P&L asociado a movimientos de estos factores, que este P&L básicamente es un poco, claro, al final nosotros aspiramos a cubrirnos de nivel, pero pues al final siempre te pillan un poco de la que vas construyendo la posición y deshaciendo la posición, es imposible estar todo el rato 100% cubierto. Entonces siempre tienes una pequeña exposición y esa exposición, pues bueno, en parte se la come sobre todo el execution P&L. Si de repente hay un movimiento de nivel que me barre las órdenes que yo tengo puestas, ese es un movimiento de factor que nosotros contabilizamos como execution P&L. Y luego, pues esa pequeña exposición residual, pues puede que me dé un poco de P&L positivo o negativo, y al final todo esto se combina para pues, darnos un P&L en escasos 6 días, pues de 30.000 euros. Y bueno, nada, dicho esto es un poco lo que hacemos. Nada, simplemente comentar que nosotros hacemos este tipo de eventos porque, como le comentaba antes a Eduardo, nos encontramos en estos momentos en búsqueda de traders algorítmicos y cuantitativos juniors, por un lado, y por otro lado, software developer junior, ¿vale? Y un poco la idea pues sería de trabajar en esto que os hemos contado, es un poco la punta del iceberg de los algoritmos que tenemos aquí, y un poco trabajar en la idea sería en todos estos modelos, utilizando este tipo de hipótesis, este tipo de razonamientos, este tipo de observaciones del mercado y bueno, este tipo de frameworks principalmente. Así que si os parece interesante la charla, pues os invito a que apliquéis en nuestra página web. Y bueno, ahora estaría encantado de resolver las preguntas que podéis tener. Muy bien, Santi. ¿Tenéis preguntas? Una pregunta. Ha dicho que el portafolio óptimo es maximizando rentabilidad riesgo. Riesgo entendido como desviación estándar, volatilidad. Eso es. Esto que veis aquí básicamente es una especie de varianza de la posición. Entonces tú coges una posición, observas el mercado, sacas una foto, ¿vale? Esto está un poco manipulado, pero puedes pensar en ello como si fuese la varianza, es decir, sí, la desviación típica al cuadrado. Coges una foto del mercado y dices, vale, dado este mercado y dado un cierto portafolio, ese portafolio tiene un valor esperado y una desviación típica al cuadrado esperada, ¿vale? Entonces yo quiero maximizar el valor esperado menos desviación típica al cuadrado. Eso es. Entonces estamos concibiendo el riesgo como la desviación típica. Yo, por dar una idea, también se puede concebir el riesgo en lugar de rentabilidad partido desviación estándar cuadrado, como rentabilidad partido el máximo drawdown que pueda tener el portafolio.
Sería otra forma de poder maximizar esa utilidad. Claro, pero punto número uno. Punto número uno. Por un lado vas a perder aquí, utilizando ese tipo de métricas, vas a perder, se te van a introducir una cantidad de no linealidades muy grandes, ¿vale? Entonces, el algoritmo que tiene que operar en tiempo real, ir moviendo todas las órdenes en tiempo real, si empiezas a introducir no linealidades y pierdes fórmulas cerradas, ¿vale? Corres el riesgo de que el algoritmo se vuelva loco, ¿sabes? Y a lo mejor, imagínate tú, intentas minimizar eso utilizando un método de Newton o un método de un BFGS o alguna historia de estas y de repente el algoritmo se vuelve loco de alguna manera, ¿vale? Y ¡pum! Por un lado, eso te estalla. Eso por un lado. Luego, por otro lado, ¿cómo medirías el máximo drawdown del portfolio? O sea, eso en el fondo es una... Igual que la desviación se mide por el histórico, ¿no? Vale, tú propones coger un portfolio y estudiar el drawdown. ¿El drawdown cogido desde cuándo? Igualmente que ha cogido la desviación estándar, ¿no? También en un periodo la habrá cogido. Vale, efectivamente, de acuerdo. Vale. Entonces cogemos el máximo drawdown. Vale, pero a ver, un poco en resumen por responder tu pregunta. Nosotros lo que queremos es una manera... Es una idea venida a la cabeza sin mucho madurar. Sí, no. Como idea. Perfecto, en eso consiste nuestro trabajo. Nosotros lo que queremos básicamente es eliminar, o sea, al final date cuenta que nuestro modelo tiene una mezcla de datos históricos, pero por otro lado también tiene un poco de datos metidos a priori, ¿vale? Como es un poco lo que decíamos de los factores, que son las parábolas cuadráticas y tal. Entonces la idea es, si optimizas mucho en base a datos históricos, tienes dos opciones. Una, o coger muchos años, ¿vale? Y entonces pierdes un poco el comportamiento local. Y otra, coger poco tiempo. Y entonces al final, si puedes, tienes un poco de riesgo de overfitting en el sentido de que se cambien un poco las condiciones de mercado y tu estimación de repente no tenga ya sentido. ¿Sabes lo que te digo? Y muchas veces pasa que a lo mejor hay un producto que tú ves que una fly, por ejemplo, hay flies que se mueven muy poco, porque, digamos, los movimientos se están centrando en un lado de la curva, ¿vale? Y de repente esos movimientos se empiezan a acercar a la posición en la que está esta fly y de repente esta fly se mueve mucho, incluso se puede mover mucho más que un propio contrato, ¿vale? Entonces, al final, nosotros lo que hacemos aquí es utilizar un modelo con una estructura bastante estándar, ¿vale? Que sería un poco... Sí, un poco Markov más puro. ¿Perdón? Markov más puro. Sí, no, y sobre todo queremos recuperar estos resultados estándar, estas observaciones estándar, de decir, no queremos que el portfolio se exponga al nivel, no queremos que el portfolio se exponga a curvatura, no queremos que el portfolio se exponga a pendiente, ¿vale? Porque sabemos, se lleva observando 40 años, es algo suficientemente estándar y bueno, es algo que tiene suficiente sentido subyacente como para que dentro de un año siga siendo igual, ¿vale? Entonces, al final queremos recuperar esta cierta estructura y estas matrices de riesgo lo que nos permite, como os decía antes, es que el portafolio óptimo efectivamente no se exponga a nivel, no se exponga a pendiente y no se exponga a curvatura. Aquí no estamos cogiendo, si te fijas, no estamos cogiendo la desviación típica de los contratos, simplemente la matriz de covarianzas y tal. De hecho, la estamos limpiando esa matriz y estamos quitando y estamos extrayendo solo esos tres factores, ¿vale? Entonces tú dices, bueno, muy razonablemente, ¿por qué no cogéis el máximo drawdown? Bueno, pues por un lado, por lo que te digo, por todo el tema de no linealidades, pierdes fórmulas cerradas y te expones un poco al riesgo de que al algoritmo se le vaya un poco la pinza en algún cálculo, ¿vale? Eso por un lado. Y luego por otro, porque sería algo menos robusto, ¿vale? Nosotros aquí ya le estamos introduciendo, ya implícitamente, aquí ya le estamos diciendo al algoritmo, no queremos que te expongas a nivel, no queremos que te expongas a curvatura y no queremos que te expongas a pendiente. Si en vez de este criterio utilizamos el criterio del drawdown, claro, a lo mejor de repente en una cierta estimación de un día, yo qué sé, imagínate que lleva 4 días, imagínate que cogemos 4 días para estimar el modelo y lleva 4 días la curva subiendo, pues comprar un contrato aislado con tu criterio no tendría ningún tipo de riesgo porque no hay drawdown prácticamente, ¿sabes? Lleva 4 días subiendo, imagínate, por poner un caso no muy alocado. Entonces, de repente, ahora el algoritmo, con este criterio de riesgo,
diría, pues voy a comprar un contrato por sí solo. Pero sabemos históricamente que un contrato por sí solo tiene mucho riesgo porque da muchos bandazos hacia arriba y hacia abajo. ¿Me explico? Y se puede entender como una métrica mucho menos estable, mucho más inestable. Eso es, eso La es. Nosotros desviación. lo que queremos es algo mucho más robusto en el que sepamos, o sea, si ponemos la métrica del drawdown, no tenemos muy claro qué es lo que va a salir. Sin embargo, si ponemos esta métrica, yo a día de hoy llego al mercado y te digo, mira, el portfolio último es este. ¿Sabes? No necesito casi ni calcularlo, porque ya sé un poco. O sea, al final, nosotros sabemos qué es lo que queremos tradear. Simplemente utilizamos este framework para poder transcribirlo en unas reglas y en unos órdenes que podamos poner automáticamente. ¿Me explico? Si ponemos el criterio del drawdown, a lo mejor un día me dice que tradee un tipo de cosas, otro día me dice que tradee otro tipo de cosas, y son cosas que, uno, yo no entiendo muy bien, y dos, como un poco has resumido bien, pues eso, son menos robustas. Entonces nosotros de esta manera ya podemos forzar un poco, indicar al algoritmo hacia dónde ir con este tipo de framework. Sí, además hay estudios académicos que hacen más predecible volatilidad en base a desviación estándar que los drawdown. Eso No... es. Luego, exacto, sin entrar a valorar un poco la precisión del drawdown y todo este tipo de cosas, ya que se debe a esas gentes. Vale, gracias. Nada. Porque, por ejemplo, mira, te voy a contar una cosa a este respecto. Imagínate esta situación, ¿no? Yo qué sé, aquí empezamos a hacer trading aquí, este día, ¿vale? Entonces, el portfolio óptimo, ¿vale? Va a ver que estos contratos se empiezan a desviar un poco, ¿vale? Y el portfolio óptimo va a empezar a comprar, ¿vale? Va a empezar a apostar a que esto va a volver. Sí. Y cuanto más se desvía, date cuenta que el portfolio es como todas las estrategias de mean reversion. El portfolio empieza a perder dinero y a perder dinero y a perder dinero. Pero no pasa nada porque más tarde lo va a recuperar. No es lo mismo que pierda dinero porque la oportunidad que él ve se va haciendo más grande. No es lo mismo que pierda dinero debido a eso que pierda dinero debido a que a lo mejor no ha conseguido cubrir bien la exposición a nivel, hay un movimiento muy fuerte de nivel y pierde un montón de dinero por eso. ¿Vale? No es lo mismo. Entonces, el criterio del drawdown ahí no diferenciaría, por ejemplo. ¿Vale? Sin embargo, nosotros con este criterio sí que podemos decir, no, es que cuanto más se abran estos residuos, la oportunidad es mejor y más clara. Y por mucho que mi portfolio vaya perdiendo dinero, yo le quiero meter más y más, porque la oportunidad es más clara. Entonces, al final acaba convergiendo y yo gano dinero. Sin embargo, si miro ese portfolio, imagínate el día en el que el portfolio alcanza el mínimo. Si miro ese portfolio, que efectivamente es el óptimo, de acuerdo a las ideas y a los razonamientos que hemos utilizado para desarrollar este modelo, ¿vale? Si yo miro ese portfolio, el día justo en el que estos residuos, como veis aquí que estoy apuntando con el puntero, están en mínimos y máximos respectivamente, sí. El P&L justo ahí es muy, muy negativo. Y entonces parecería una posición muy arriesgada y todo lo contrario. Es la posición prácticamente más cubierta a riesgo macroeconómico y simplemente en ese momento parece que está perdiendo dinero, pero porque la oportunidad está haciendo más y más y más grande. ¿Me explico? Entonces, el criterio del drawdown hay que medirlo con mucho cuidado en ese sentido porque te puede... No sé si es lo suficientemente robusto para este tipo de razonamientos que hemos utilizado a la hora de desarrollar este modelo. Sí, lo veo. Y otra pregunta. Sí. ¿No tienen como algún sistema de seguridad en el sentido de que si los residuos de un contrato se van muchas desviaciones estándar en un sentido u otro, no puede ser necesario a lo mejor limitar ese número de desviaciones estándar que ese residuo se puede ir para que no pueda dar un susto, aunque lo digamos que lo contraponga con otra compra o venta de otro residuo? Efectivamente, nosotros tenemos unas herramientas de riesgo, digamos, que operan por encima de estos portfolios, digamos, ¿vale? Pero eso es ya otro tema, en el sentido de que, digamos, si el portfolio empieza a perder dinero, efectivamente, porque, oye, esto es Z-scores, aunque es muy extraño históricamente en algunos casos, pues aparecen algunos efectos estacionales de repente y este Z-score se marca y es un efecto estacional nuevo que tu modelo no tenía considerado y de repente aparece el Z-score y se queda ahí, claro, y no regresa. Entonces, efectivamente, sí. Tú tienes que tener, por un lado, una herramienta de riesgo que controle, y por mucho que el modelo esté obsesionado y vaya comprando más, tener algunos criterios objetivos de los que se encargan los chicos para cortar ese portfolio, ¿vale? Sí.
como tú dices bien, ya está, no coges más o incluso te obligo a deshacer esta posición desde el departamento de riesgo, digamos. Eso por un lado, o luego por otro lado, también estos algoritmos, aunque se ejecuten automáticamente, nosotros no llegamos aquí, ponemos el algoritmo y nos vamos a tomar un café, dejamos. A su vez también hay una supervisión humana de estos algoritmos que, bueno, pues intenta un poco entender de dónde viene, si digamos vemos que un Z-score se empieza a marcar y marcar y parece que no vuelve, pues a lo mejor hacemos un análisis de, oye, ¿por qué está apareciendo este efecto? ¿En qué momento se originó? ¿A qué se puede deber? A lo mejor ya no hay motivos para que eso vuelva, entonces tenemos que deshacer esa posición. Entonces, efectivamente, eso, claro, hay una supervisión que por un lado es sistemática desde el equipo de riesgo en el sentido pues eso, a partir de aquí hay que cerrar y qué tal, y luego por otro lado hay una supervisión un poco más, digamos, discrecional del propio trader que aspira un poco a entender, oye, ¿por qué este Z-score converge? ¿Por qué no converge? ¿Por qué se está desviando? ¿En qué momento hay que cortar? ¿En qué momento no hay que cortar? Todo este tipo de juicios. Claro, exactamente. Gracias. Nada. Más preguntas. Cuando hay noticias que pueden afectar a los tipos de interés y están programadas, ¿hacéis algún tipo de...? Apagamos el algoritmo. Apagáis el algoritmo, ¿no? Apagamos el algoritmo. Es fundamental porque esto es un problema que presentan a veces, ¿no? Estos algoritmos, que es un poco de lo que hablaba aquí de execution PNL, ¿vale? Uy, aquí. Pasa que, bueno, esto tampoco quiero entrar mucho en detalle en el cálculo exacto que hacemos nosotros de esto de execution PNL, pero bueno, conceptualmente problemas que pueden surgir, ¿no? Si tú tienes algoritmo, tú tienes puestas. Al final, este algoritmo lo que te permite es hacer una especie de market making con una noción de decir, mira, preferimos comprar en este contrato que en este, ¿vale? Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros al final ponemos una orden de venta y una orden de compra en cada contrato, ¿vale? Imaginaos que de repente hay un dato de inflación, que son los datos que más mueven este tipo de mercados. Nosotros en cada contrato, por ejemplo aquí, en estos contratos que estaríamos en este caso concreto tradeando 10 contratos, tendríamos en cada contrato una orden de compra y una orden de venta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, o sea, en concreto y en particular tendríamos 10 órdenes de venta a lo largo de toda la curva. Si de repente sale un dato de inflación muy alto, ¿vale? La curva va a hacer ¡pum! De golpe, todo para abajo, ¿vale? Entonces, todas las órdenes que teníamos, al final esto es una cuestión de latencia, al algoritmo no le va a dar tiempo a quitar esas órdenes, ¿vale? Entonces, de repente, ¡pum! Te barren y has hecho un montón de compras a la vez que tú no querías realizar a la vez. Tú querías ir, en cuanto me debo una, recalculo y computo el resto de órdenes. Entonces, cuando vienen estas sorpresas, ¡pum! Te barren todas las órdenes y ahora además el portfolio tiene un montón de exposición a nivel que va a querer deshacer y para deshacerla a lo mejor tiene que golpear en el mercado porque no le gusta tener tanta exposición, etcétera. Entonces te metes como en un lío, digamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la latencia suficiente para estos tipos de datos. Entonces, lo que se hace cuando va a venir un dato de este tipo, pum, se quitan todas las órdenes, se espera un tiempo que se vuelva a estabilizar y pones el algoritmo. Pero bueno, esto no es una cosa que hagamos solo nosotros, esto es una cosa súper estándar. Tú ves que va a venir un dato macroeconómico y de repente los libros pum, se secan, se abren y todo el mundo quita las órdenes. Yo no sé quién deja las órdenes ahí, no sé si serán high frequency traders o si será gente que no se ha dado cuenta de que hay un dato macroeconómico. Pero eso, la mayoría de la gente quita las órdenes cuando vienen datos de estos porque el mercado da bandazos y ahí se vuelve un juego de pura latencia en el que nosotros no tenemos la infraestructura, digamos. Y bueno, de manera resumida, quitamos los algoritmos como hace la mayoría de los agentes de los mercados. Sí, sí, muy bien. Más preguntas. Bueno, la función de utilidad que usáis entonces os permite realizar la solución de manera analítica. Eso es lo que quería decir. ¿Y habéis probado otras fórmulas de utilidad o no por esta razón? Por esta razón hemos preferido evitarlo y estamos centrando un poco los esfuerzos más que en intentar... Yo tampoco creo que a lo mejor el éxito venga de escoger la función de utilidad más adecuada con los parámetros. No, estamos intentando a lo mejor mejorar nuestros modelos de pricing, intentar entender un poco las dinámicas de estos residuos, a lo mejor si tienen algún tipo de particularidad más allá de que son simplemente mean reverting.
encontrar, al final el modelo tiene muchos parámetros, nos centramos más en encontrar exactamente en qué zonas es más adecuado y en qué situaciones de mercado es más adecuado aplicar esos algoritmos, etcétera. Muy bien. Más que al final intentar optimizar la fórmula matemática, porque al final esto, ¿cómo decirlo? O sea, es en cierto modo un análisis de sensibilidad, se podría ver como un análisis de sensibilidad, pero tampoco tiene mucho sentido es que el algoritmo funcione para una función de utilidad y no funcione para otra función de utilidad, cuando al final las soluciones no deberían de ser muy diferentes, ¿vale? Sí, Entonces, al final, nosotros lo que intentamos capturar es un fenómeno económico subyacente, que son pues, esos grandes agentes que desplazan el mercado, y ese fenómeno subyacente no debería de aparecer o desaparecer en base a la función de utilidad exacta que utilices, ¿sabes? Sino que a lo mejor el éxito radica más en un poco entender exactamente qué movimientos vienen causados por estos desequilibrios de mercado y qué movimientos pueden deberse a algunas cuestiones, digamos, fundamentales. sí, sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues agradecerte toda la explicación que has dado, Santiago, y nada, emplazaros para la próxima edición. Que todas vuestras charlas son muy interesantes. Genial, pues nada, muchas gracias por contar con nosotros y bueno, con lo que sea, pues eso, podéis escribirnos y bueno, ya sabéis que está en nuestra página un poco las vacantes de la gente que estamos buscando. Estupendo, estupendo. Genial. Pues nada, muchas gracias por todo. Gracias a ti.